por participar. Este espacio de conversaciones constituyentes en el Campanil combinará visiones y experiencias de académicos y académicas e investigadores de la Universidad de Concepción, como con las de destacados exalumnos y exalumnas de nuestra universidad que se desenvuelven en distintos ámbitos del quehacer nacional y que también son relevantes líderes de opinión. Este ciclo de conversaciones reafirma, hemos dicho, la vocación de servicio público que tiene nuestra universidad, que asumió que en el actual proceso constituyente que se inició con los resultados del plebiscito del 25 de octubre pasado, tienen un rol que cumplir frente a la comunidad universitaria, todos sus estamentos, campus, pero también frente a la comunidad nacional, local y también internacional. Hoy con el conversatorio Modelos de Desarrollo y Nueva Constitución. Les contamos que este encuentro está siendo transmitido además por Facebook Live de la Universidad de Concepción y quedará grabado y alojado en la página web de alumniudec.cl para que ustedes después puedan revisitar o invitar a amigos suyos, ¿verdad?, a visitar nuestra página. Les pedimos además que puedan compartir en sus redes sociales con los hashtags Conversaciones Constituyentes Campanil, Alumni UDEC y Foro Constituyente UDEC. Queremos que este sea un espacio participativo y canalizar sus preguntas y por tanto los invitamos a dejar todas sus consultas en el panel de la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad?, que está ubicado en la parte baja de su pantalla. Quiero saludar a los panelistas que nos acompañarán hoy, agradecerles su participación y darles la mejor de las bienvenidas a esta jornada. Primero quiero saludar a Noelia Figueroa, quien nos acompaña desde Concepción. Bienvenida, Noelia, gracias. También a Pablo Marimán desde Gualmapu, muchas gracias también, Pablo. A Verónica Chil, perdón, desde Canadá, así que muchas gracias, Verónica, por tu disposición y por estar con nosotros en esta conversación. Y justamente para analizar y conversar sobre todas estas problemáticas y los desafíos que hay por delante, ¿verdad?, en el marco de este proceso constituyente, quiero dejar con ustedes al moderador de esta jornada, Alfonso Enríquez Ramírez, quien está conectado desde Chillán, quien es abogado, doctor en Derecho, académico de nuestra Universidad de Concepción, investigador del programa CIDESAL de Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina, es integrante además de Foro Constituyente y también es miembro de nuestra comunidad alumni. Así que bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Moira. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una nueva conversación aquí en el Campanil. Me gustaría agradecer en primer lugar a la Universidad de Concepción, a la iniciativa Foro Constituyente y al grupo de investigación CIDESAL por abrir este espacio para discutir sobre un tema de actualidad muy importante y que nos convoca a todos hoy en día, relativo a los modelos de desarrollo y nueva constitución. Una pequeña introducción antes de invitar a los panelistas. A pocos meses de inicio del proceso para elaborar una nueva Carta Fundamental para nuestro país, resulta central preguntarse sobre cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos que esta Constitución consagre o haga posible. En este sentido, durante los próximos meses seguramente se van a discutir temas como el rol del Estado versus el rol del mercado en el aseguramiento de las necesidades básicas o de la economía, el lugar de los derechos sociales con respecto a la propiedad y la libertad de empresa y su rol en la mantención de las desigualdades, el cuidado del ecosistema y su relación con la actividad económica o la situación de algunos grupos de especial protección, como es el caso de los niños, las mujeres o los pueblos originarios. Para hablar de este y otros temas, hemos invitado a tres destacados e importantes especialistas en la materia. Voy a presentar en primer lugar a la profesora Noelia Figueroa Burdiles. Ella es escritora y editora, licenciada en Ciencias Económicas y magíster en Investigación Social y Desarrollo. Además, es candidata a doctora en Estudios Interculturales por la Universidad Católica de Temuco y alumni UDEC. Hola Noelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Agradecer
esta instancia, ¿no? Agradecer especialmente a Noelia Carrasco, amiga y colega, directora de Cidesal, quien formó este panel tan bonito, la verdad, porque yo estoy muy feliz de compartirlo con Verónica Chil y con Pablo Marimán. Ambos fueron en algún momento profesores míos en distintos momentos de los posgrados, Verónica en magíster y Pablo en doctorado. Y además actualmente comparto con Pablo Marimán un espacio muy nutritivo y muy esperanzador en la comunidad académica del doctorado de estudios interculturales en la Universidad Católica de Temuco. Así que en el Gualmapu. Bueno, como es breve esta ponencia, ¿no? Son 7 minutos, voy a leer, porque estoy consciente que es una temática muy amplia, muy compleja, modelos de desarrollo y proceso constituyente. Entonces voy a leer una síntesis de mis principales ideas en torno a mi contribución, particularmente a lo que pudiera ser una asamblea constituyente. Lo primero que quisiera señalar es que yo opto por la construcción de poder constituyente, lo que nos obliga a ocupar diversos espacios sociales y políticos para dialogar y debatir sobre la legitimidad de los principios que sustentan las leyes y normas de la sociedad chilena. Así, en la distinción entre legitimidad y legalidad, es imprescindible traspasar las barreras de los entramados institucionales que actualmente configuran el Estado y que pudieran estar limitando este proceso constituyente como proceso fundacional. Desde esta óptica, considero urgente debatir en torno a la matriz ideológica modernización-desarrollo que durante el siglo pasado hasta el día de hoy ha definido las instituciones y presupuestos públicos del Estado chileno y que no han respondido adecuadamente a las necesidades de un territorio tan múltiple como es este país. Modelo de modernización-desarrollo expresado en el crecimiento económico, sustentado en la racionalidad económica liberal, centrada en el individualismo, la competencia, la propiedad privada y la supuesta virtud de la iniciativa empresarial. ¿Estamos hablando del interés superior al que aspira la acción del Estado? Es ya de común acuerdo que este modelo genera desigualdades y que el Estado también ha sido responsable al priorizar el crecimiento económico en un contexto global que no es más que el sistema capitalista transnacional desterritorializado. Se justifica su implementación a través de una serie de indicadores como empleo, inversión y comercio internacional, entre otros. No obstante, estos indicadores se han vuelto vacíos para atender los problemas de la distribución del ingreso que hoy resultan impresentables en un contexto de pandemia. Para paliar estos problemas se toman medidas redistributivas a través de políticas públicas, que muchas veces silencian a quienes viven las opresiones, manteniendo la matriz económica en la producción de materias primas y el consumo de bienes importados. La libertad de elegir entre millones de productos desechables fabricados globalmente con esas materias primas para necesidades supuestamente ilimitadas, cuya cadena de producción y distribución implica costos incalculables que no visualizamos a la hora de elegirlos. Asistimos a un escenario atiborrado de proyectos de desarrollo, no solo en Chile, sino en otros países de América Latina, independientemente de la orientación política de sus gobiernos. Proyectos que implican el desplazamiento de personas o la vecindad con industrias extractivistas de escala global, minería, energía, industria forestal, agroindustria, pesca industrial, que impactan negativamente en la vida humana y no humana. Confiamos en que la ciudad es el modelo civilizatorio que otorga la mejor respuesta a nuestras necesidades. Asistimos al mismo tiempo a la crisis de las ciudades, atiborrada de desigualdades en su interior, metrópolis que absorben mano de obra desplazada de territorios explotados con instituciones dedicadas a atraer capitales de inversión para diversas áreas, sosteniendo el círculo vicioso de desequilibrios territoriales y sociales a lo largo del país. Hablamos en contexto en crisis, pero no es cualquier crisis, sino que tiene un carácter civilizatorio, tal como han señalado varias investigadoras desde distintas disciplinas como Silvia Rivera Cusicanqui, Maristela Svampa o Ana Esther Ceseña. En este contexto, urge visualizar escenarios de salida. Y desde América Latina, principalmente desde el pensamiento de mujeres, que es lo que yo hoy estudio, es posible reconocer que paralelamente al modelo civilizatorio moderno, existen otras formas de vida, otras visiones civilizatorias. Quisiera señalar que donde comprendí en mejor medida la necesidad de pensar lo económico más allá del capital y del trabajo asalariado, más allá de la modernización, fue cuando viví en el Gualmapu, en el territorio mapuche.
la valoración de la abundancia y el agradecimiento por ella, la intensificación del uso de la energía humana y la coexistencia recíproca con la naturaleza son elementos centrales de ese aprendizaje. Esto lo comprendí especialmente de las mujeres y su conocimiento para mantener comunidad, incluso en condiciones adversas. Mujeres que en el campo y en la ciudad han resistido las opresiones del sistema moderno colonial de género desde una comunalidad centrada en la vida, que a mi juicio es un fenómeno imprescindible para proponer nuevas relaciones que trasciendan la matriz ideológica del desarrollo. Incluso para la recurrente preocupación de los economistas modernos por la relación entre producción y demografía, las mujeres hace mucho tiempo han planteado la respuesta al exigir la soberanía para decidir sobre sus cuerpos. Desde estas miradas, más que modelos de desarrollo, urge pensar en relaciones que trasciendan los modelos de desarrollo. Si convenimos además que la teoría del desarrollo y todas sus variantes, teoría de la dependencia, subdesarrollo, desarrollo local, etc., en más de 50 años no han logrado revertir los males del sistema capitalista que se originan, y esto es muy importante, en las escalas de producción y de consumo de nivel global. La escala de producción es la, digamos, la culpable de los males. Urge dejar de pensar que este sistema resolverá nuestras necesidades para comenzar a relacionarnos creativamente dentro de nuestros territorios, valorando la diversidad humana y no humana que contiene. En el contexto de la formación universitaria, estas reflexiones son fundamentales. La reflexión que propongo implica dejar en un lado subordinado las fórmulas tradicionales de inversión, empleo, mercado externo, que surgen casi como mantra al idear programas y proyectos, perfiles de egreso o nuevas carreras. Estas fórmulas tradicionales ocultan el mal desarrollo. No se trata de externalidades ni de anomalías fuera de laboratorio. Urge traspasar las fronteras de las disciplinas e innovar. Sí, innovar para resolver los problemas del pasado. Pensar en un modelo de relaciones centradas en la vida nos impele a detener la máquina de crecimiento económico y la carrera tecnológica, para pensar en el pasado como visión de futuro, tal como nos están diciendo las cosmovisiones mapuche o aymara. La falta de agua en algunos territorios degradados por el extractivismo debiera ser más que una alerta para transformar los objetivos que se propone la ciencia y la política. La respuesta del capitalismo global frente a estas problemáticas es mercantilizar el agua, porque es posible que este bien escasee aún más y por lo tanto los mercados futuros de derechos de agua tengan un gran valor para los inversionistas. Me pregunto, ¿queremos que esta sea la manera de tomar las decisiones político-económicas? ¿Es necesario que a estas alturas del desarrollo tecnológico y el calentamiento global la ciencia siga avanzando en fórmulas de máxima productividad? ¿Se justifica que el Estado sostenga una feroz política armamentista y de seguridad como mecanismo de control interno? ¿Es necesario que sigamos sosteniendo relaciones económicas internacionales basadas en el extractivismo? Ya para ir terminando esta lluvia de ideas, quisiera señalar la necesidad de valorar el tiempo de un modo distinto al que aprendimos con el modelo fordista. Porque el tiempo es bien esencial para desarrollarnos en nuestras múltiples capacidades, para relacionarnos, para crear, para intercambiar, para cuidarnos y amarnos desde la interdependencia y la comunalidad. Nuevas valoraciones que rompan la lógica instrumental de la economía liberal y nos permitan sostener relaciones justas entre quienes habitamos este país. Construir un poder constituyente donde cada territorio es el centro, lo que implica configurar y pensar, ¿no? Y configurar un proceso genuino de descentralización, para pensar y actuar conforme al bienestar de las comunidades humanas y no humanas con relaciones de intercambio virtuosas y no extractivistas a nivel nacional e internacional. Finalmente, quisiera decir que esta utopía requiere voluntades, requiere retomar el tiempo para un diálogo que permita anteponer por sobre la legalidad la legitimidad de pensamientos y experiencias que ponen la vida en el centro y sobre todo cortar con las despiadadas prácticas autoritarias y especulativas que nos encadenan a viejas dependencias. Quizá allí está uno de los cuellos de botella más grande en este país, que sobrevive a colonialismos internos de las más diversas especies. Pero, como la esperanza es lo último que se pierde, pienso que podemos permitirnos reconstruir las confianzas necesarias. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Noelia, por tu interesante exposición. Hay dos ideas que tal vez podamos profundizar un poquito más adelante,
que me gustaron mucho, que son estos conceptos que hablaste de crisis de civilización y caminos de salida. Pensar este escenario constituyente, pensar este nuevo pacto social que nos queremos dar precisamente como una forma de respuesta y también como una crisis de salida frente a esta crisis que no solamente es nacional, sino que nos tenemos que dar cuenta, internalizar que estamos en presencia de una crisis mundial de muchos niveles, no solamente económica, sino que ambiental, social, cultural, etc. Muchas gracias, Noelia. En segundo lugar, quisiera invitar y saludar a la profesora Verónica Chilvillar. Ella es investigadora chileno-canadiense en temas de Estado, economía política y género. Además, es profesora emérita de la Universidad de Western Ontario en Canadá. Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y es un verdadero placer poder acompañarlos y acompañarlas. Y bueno, también tengo un vínculo con la Universidad de Concepción porque precisamente como dice Noelia, pasé un sabático allá y tuve el placer de enseñar a un grupo de estudiantes excepcionales en el programa. Y quedé muy, muy agradecida, la verdad, por el estímulo. Y lo que quisiera hacer después de esta presentación inicial de Noelia, que es muy generosa y muy amplia, y con una fuerte utopía, es volver al tema precisamente de la crisis en la que estamos viviendo, y no quisiera empezar con el proceso constituyente, sino es que con la crisis que se ha producido, que se ha revelado, digamos, por ponerlo así, que se ha revelado con la pandemia, ¿no? Y es precisamente el tema de los cuidados, las vulnerabilidades de sociedades, y esto es algo, y lo estoy haciendo, aquí quisiera hacer hincapié, estoy mirando a Chile, que ha sido, bueno, es mi país de origen, y mi preocupación y pasión intelectual, política y académica, pero estoy mirando con una mirada desde afuera, si se quiere, si lo puedo poner así. Y entonces quisiera relativizar un poco lo específico de Chile y decir precisamente, como dijo Alfonso, que esta crisis es mucho más generalizada, de que la pandemia ha puesto en evidencia de que hay un tema fundamental del cual no nos hemos hecho cargo, y que es el tema del bienestar de las sociedades, del bienestar de las generaciones futuras, y también el bienestar, como sabemos ahora, de los entornos naturales y la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que nos vienen diciendo muchas comunidades y muchas voces de distintos ámbitos. Pero aquí queda algo clarísimo, que recoge curiosamente cada vez más instituciones multinacionales, que uno podría esperar que no lo tomen en cuenta. Cuando estaba preparando mis comentarios, por ejemplo, me encontré con un comentario de la asociación, el Foro Económico Mundial, que como bien se sabe es un foro donde se reúnen las élites económicas y políticas, ¿no es cierto?, para darle luces al mundo. Y a principios de los 90 se reunieron para indicar de que algo estaba fallando con el proyecto de globalización, que prometía mucho, pero que la gente no quería apoyarlo. Entonces era un problema comunicacional. Y ahora, 30 años más adelante, me encuentro con este documento que dice que el tema actual es que tenemos una crisis del pacto social, ¿no? De que se le ha dado mucho énfasis al tema de los derechos individuales, pero algo que es absolutamente esencial y que no se le ha dado atención es precisamente el tema de lo que ellos llaman la sensación de responsabilidad mutua, ¿no? Lo que nos debemos los unos a los otros.
Ahora, lo que yo quisiera hacer acá es una lectura feminista de esto y de decir que lo que no se ha tomado en cuenta en estos modelos, como bien los caracterizara Noelia, ¿no?, de modernización y desarrollo, o en el contexto de los países del norte, de modernidad, ¿no es cierto?, y economía, ¿no?, por no ponerlo como desarrollo, es precisamente el tema de quién se hace cargo de estos cuidados. Eso no lo ha, nadie ha tomado en cuenta la responsabilidad fundamental que tiene la sociedad y que tienen, por ende, en nuestro tipo de sistema, los estados, ¿no?, para hacerse cargo de esto. Y yo diría acá que es muy interesante pensar en relación al proceso constituyente y el tipo de ciudadanía que queremos en este tema que estoy mencionando. Porque resulta que desde un punto de vista, si miramos las luchas de las mujeres por el reconocimiento ciudadano, que también en Chile empezó a fines de los 1800, ¿no es cierto?, como en otras partes del mundo, una de las primeras cosas que hicieron las mujeres fue demandar el reconocimiento de la necesidad de apoyar el bienestar, ¿no es cierto?, de las familias, de los hijos, de las mujeres que estaban en situación vulnerable en los trabajos, etc. O sea, es esa preocupación por el bienestar que pasa luego a ser tarea del Estado, en Chile a partir de los años 30, en otras partes también, porque para nosotros ese es el modelo de desarrollo en ese momento. Esa preocupación pasa a ser, o sea, es una contribución feminista que pasa a ser parte de las responsabilidades del Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de el trabajo como el acceso a exigir derechos. Y se entiende a partir de eso, y yo creo que Alfonso, en tu comentario lo mencionaste, tal vez sin querer, cuando dijiste que las mujeres son un grupo que necesita apoyo y cuidado, ¿no es cierto? Y eso es precisamente el primer momento de este estado de bienestar, donde se dice de que el ciudadano es un hombre trabajador, ¿no es cierto?, cuyo salario, cuya responsabilidad laboral le va a contribuir un salario que va a permitirle apoyar a la familia, a la mujer y a los hijos. Entonces, las tareas del ámbito privado, de cuidado, etcétera, etcétera, son tareas que se le adjudican a las mujeres, ¿no es cierto?, y que no tienen valor como trabajo reconocido para una ciudadanía. Entonces, pensando en lo que algunas feministas como Carol Pateman, cuyo trabajo se ha traducido al español, sobre el contrato sexual, que yo lo llamo a ella, ¿no?, que está bajo el contrato social, ¿no?, que nos permite reconocernos como ciudadanos, lo que queda afuera es precisamente todo este ámbito del bienestar. ¿Por qué? Porque se asume que es algo femenino que no tiene valor político, necesario, pero sin valor político. A partir de los 60, lo que tenemos son nuevos movimientos de mujeres feministas que insisten en ser reconocidas como iguales. Y yo diría que aquí, por los últimos 30 años en Chile, lo que hemos tenido es un énfasis en la igualdad de las mujeres reconocidas como trabajadoras autónomas, ¿no? Todos los programas de empoderamiento, de acceso, de entrenamiento a profesionales, todo va dirigido a enfatizar que las mujeres son tan capaces de entrar al ámbito laboral como los hombres. O sea, es un reconocimiento, ¿no es cierto?, del derecho a la ciudadanía a partir de tener responsabilidades y, bueno, y talentos, etcétera, igual al de los hombres. O sea, si en algún momento se decía que éramos distintas porque teníamos estas cosas maternales, etcétera, ahora la demanda es ser reconocida como individuos autónomas
dueñas de nuestro cuerpo, dueñas de nuestras capacidades laborales, etc. Entonces, con esto lo que quiero plantear como una interrogante para un proceso constituyente y para una nueva constitución en el sentido del tipo de ciudadanía que vamos a esperar y que estamos esperando, es, bueno, quién y cómo, cuándo reconoce como una responsabilidad social, ni masculina ni femenina, sino es que social. Lo que digo, el cuidado, ¿no es cierto?, las labores, en los trabajos que nos permiten reproducirnos como sociedad, como individuos, en comunidad, y también garantizar nuevas generaciones. Yo creo que eso es lo que quisiera plantear, porque me parece de que es un tema que no se recoge. Podemos tener N proyectos de modernización, de desarrollo, etcétera, pero esto es algo que queda siempre de lado. Y lo que la pandemia, para finalizar, lo que la pandemia ha hecho grotescamente visible es el hecho que no, en estos momentos estamos en una crisis absoluta, precisamente del bienestar. O sea, crisis civilizatoria, sí, y crisis en el sentido del tema de los cuidados, ¿no? Porque ahí, y eso no afecta solamente a Chile, estamos todos en eso. Entonces lo dejo ahí como punto de partida. Muchas gracias, Verónica. Hay un par de puntos interesantes que una vez más voy a focalizar para a lo mejor una discusión posterior. Uno que creo ver ahí algo que me recuerda a los textos de Nancy Fraser, cuando hace ese juego entre los problemas del feminismo como un problema de distribución, pero un problema también de reconocimiento. Reconocimiento, exacto. Entonces, ahí esa dimensión doble está poco desarrollada a nivel de las cartas fundamentales, de los textos legales, porque pareciera ser que basta con que se solucionen los problemas económicos, acceso al trabajo, para solucionar problemas relacionados con el feminismo, por ejemplo. Y si pensamos en el feminismo, podemos pensar en muchos otros grupos vulnerables o de especial protección. Pero estos problemas tienen una lógica de reconocimiento también que muchas veces está un poquito oculta. Y mientras te escuchaba, Verónica, pensaba en autores tan diversos como Nussbaum o McIntyre, por ejemplo, que ven en esta idea del ser humano como un animal vulnerable. Y esa visión del ser humano como alguien que surge o nace expuesto a los elementos, a muchos tipos de afectaciones, se va perdiendo luego en el discurso jurídico, político muchas veces, y podría ser una buena instancia, un buen momento para recobrar esa dimensión del ser humano como alguien vulnerable que está presente a lo largo de toda su existencia, no solamente cuando nace o en las últimas etapas de su vida. Así que esos son temas que a lo mejor podríamos indagar ahí y conversar con un poquito más de profundidad. Para continuar con este interesante diálogo, me gustaría invitar al profesor Pablo Marimán Quemenado. Él es historiador mapuche, doctor en historia, académico de la Universidad Católica de Temuco e integrante de la comunidad de historia mapuche. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Alfonso, Moira, Noelia, Verónica, Mari, Comaimun, Compuche, Alcutulelu, Chinutram, a todos los que siguen esta conversación, a quienes la organizan, por la invitación que hacen a hablar de un tema que es profundo y que está obviamente puesto en la mesa ya desde hace un par de años, ¿no? Con el estallido sobre todo y la crisis social y económica que se venía desarrollando y que no ha parado, ¿no? Y que sigue hasta en la actualidad. Yo quiero enfocarme en mi tiempo en lo que es la situación particularmente del pueblo mapuche y por extensión también de los pueblos indígenas. Creo que esta discusión acerca de la posibilidad de un modelo de desarrollo surge en una de las sociedades en interacción. Me refiero a la sociedad chilena. No es que los temas de desarrollo
no afecten, digamos, a los pueblos indígenas. Obviamente que sí, han retumbado especialmente sus errores en ellos, ¿ah? O en nosotros. Pero quiero en parte ir desarrollando un análisis que transversaliza, creo, a buena parte del movimiento mapuche desde hace unas décadas. Por movimiento me refiero al conjunto de acciones, de organizaciones y de pensamiento que ponen al centro todo esto de ver cómo resolvemos estos conflictos, ¿no? Que se arrastran no en la cuestión inmediata, ¿no? Con alguna política o un programita social o económico, sino que pensarlo en su dimensión más estructural. Y ahí ya me meto en una cuestión que es más relacional. Aquí, si no se entiende que el problema de los pueblos indígenas y en particular de los mapuches es un problema de violencia, de genocidio, un problema que tiene un hito, ¿no? Que es una guerra, lleva una conquista que se hace de sus territorios y de su población, que en adelante provoca y genera fenómenos de despojo, de conculcación de derechos, de arrinconamiento territorial y de fenómenos de diáspora, ¿no? De gente que tiene que salir de sus territorios para ir a entregarse, ¿no? Como brazo, como fuerza de trabajo a todo este ordenamiento del capital que se hace en Chile, que se ha descrito acá, entonces que no se ha entendido mayormente nada. O sea, seguramente en la década del 60 hacia el 70 ustedes escucharon de que los indígenas eran una especie del campesinado, se les subsumió en una idea de clase, ¿no? Dentro de la estructura agraria latinoamericana, pero eran un poco o mucho más allá de eso, ¿no? Eran pueblos con culturas, con lenguajes, con memoria, con historia y obviamente con territorios que les fueron despojados. Sí, viven de la actividad campesina, pero no lo podemos reducir a esas fórmulas, ¿no? Que por una parte se venían trabajando en aquellas épocas. Se trata de pueblos que han sido sometidos producto, ¿no? De la violencia a la cual hacía mención, a fenómenos como los que mencionó de paso Noelia, como los del colonialismo interno. En el análisis que se transversaliza dentro del movimiento se habla de situaciones coloniales, no para referirse a ese colonialismo de los análisis internacionales clásicos, ¿no? De estos procesos de descolonización, de peleas de la década del 50 al 60 contra grandes imperios después de fenómenos neocoloniales, sino de actos que ejercen la República, sí, la República, ¿no? De la post-emancipación en América, luego contra sus propios o contra esos pueblos que eran independientes a ellos o que estaban dentro de ellos y que los obligan, ¿no? A entrar en una situación y en una condición que no tiene que ver un poco con la historia que traían consigo. Podríamos hablar aquí de los pueblos de indios en toda la zona norte del Biobío, y ahí entraría en la historia de ustedes, la historia de la constitución de los chilenos, pero me quiero referir sobre todo a la historia al sur del río Biobío, que son los territorios históricos reconocidos e independientes del pueblo mapuche pactados, ¿no? A través de esto que fueron los tratados no tan solo con la colonia, sino que también con la república. Entonces, se trata de una sociedad subsumida en la otra por un acto de fuerza. Y esa sociedad, y ahí está una de las cuestiones que creo que uno de los debates dentro del movimiento, yo creo que también se va a trasladar en una de las partes de las discusiones que puede hacer esa constituyente, es que no rehúsa a una de sus formas de pensar, de racionalizar, ¿no? Su problemática, y que pone en un primer plano la cuestión de los territorios. Es tan potente esta cuestión de, vamos a decir, la disputa por las reconstituciones territoriales, que a mí me asombra al ver el análisis del discurso y de los programas, que a veces está mucho más elaborado, por ejemplo, que una fórmula política, entre comillas, de integración, ¿no? Dentro del Estado, que pueda darnos esta señal de una gobernabilidad. A veces en el programa no aparece quizás una reivindicación de gobernabilidad, pero sí constantemente una reivindicación de los territorios que les fueron usurpados.
yo diría que en los últimos 40 años ha emergido con fuerza y para reforzar la discusión por el territorio, estos planteamientos de autogobierno que calzan además con una maduración del derecho internacional en las claves, ¿no?, de la libre determinación, la autodeterminación y las autonomías, que en un momento fueron exclusividad de los estados, pero que por el desarrollo de esa discusión desde la perspectiva indígena, obviamente se han hecho extensivos a los pueblos indígenas también, como siempre debió haber sido. Entonces, creo que si un modelo de desarrollo obvia o deja de lado estas discusiones profundas acerca de las reconstituciones o restituciones territoriales y acerca de reconstituir también las capacidades de autogobierno que han tenido los pueblos indígenas, no es que se está inventando y apelando nomás a un derecho. Los mapuches venimos de la autodeterminación, nos metieron en un sistema colonial, estamos reivindicando, por lo tanto, territorios y capacidades de autogobierno debieran impregnarse en las discusiones constituyentes. Creo que, termino con esto, hay elementos que están tirados y dando vueltas ahí que dicen, entre otras cosas, o hablan de la plurinacionalización del Estado. Debo ser sincero, no es necesariamente algo que sea homogéneo en la concepción que hay dentro del movimiento, vamos a decir, su alineamiento trae esa disposición. Hay quienes reclaman que los procesos constituyentes no son solamente esto de la convención que se va a tratar de levantar, ¿no?, producto del proceso eleccionario, sino que también hay otros espacios constituyentes. Y estamos nosotros llegando en estos últimos o en estos próximos 5 años que vienen a la conmemoración de parlamentos importantes. Parlamentos son pactos, ¿no?, que se hizo entre la sociedad mapuche independiente y el Estado de Chile en los años 23 y 25, que también se buscan ser espacios constituyentes. O sea, la discusión no puede terminar solamente en los espacios que los chilenos han diseñado y a buena hora, y que lo empodere verdaderamente el pueblo chileno y no las castas que lo gobiernan, sino también esos otros espacios que son de significación, ya han tenido una utilidad en la historia de las relaciones interétnicas entre mapuche y chilenos, que son a los cuales también se les puede echar mano para profundizar más estas discusiones y estos cambios en la relación que son fundamentales en la idea de la descolonización. Eso es lo que podría aportar para la conversación que viene, de mi parte. Muchas gracias, Pablo. Mientras te escuchaba, no dejaba de pensar en que la construcción del Estado chileno y de las sucesivas cartas fundamentales que nosotros hemos tenido se han construido o se han diseñado, curiosamente, en espalda nuestra historia, ¿ya? Hay que recordar que las constituciones vigentes en Chile han sido redactadas fundamentalmente en Santiago por hombres pertenecientes a una determinada, a un grupo social específico, vale decir, la diversidad territorial, identitaria, cultural y social nunca ha estado presente en los procesos de redacción de nuestro pacto social. Esta es una oportunidad, pero como bien lo recuerda Pablo, con mucho cierto, y va a ser oportunidad de discutirlo seguramente en algunos minutos más, va a ser un proceso también de mirarnos a nosotros mismos y poder descubrir, tal vez para algunos, que nuestra identidad está lejos de ser una identidad homogénea, que somos un país diverso y que esa diversidad tiene que estar reconocida y presente en la Carta Fundamental, porque en ningún caso es una diversidad accidental, sino que es constitutiva de lo que somos. Bueno, muchas gracias a los expositores, a las expositoras por sus interesantes intervenciones. Les voy a recordar de que pueden dejar sus preguntas en las redes sociales para dirigirlas a nuestros especialistas. Tenemos algunas,
Y me gustaría partir por una pregunta que está dirigida a los tres, que me parece que es una buena pregunta para introducir un tema que es grueso, que es muy importante. Dice así, por Luisa Saavedra. Hola a todos y todas. ¿Qué piensan de los modelos de bienestar para una posible salida a la crisis? Dejo abierta la pregunta. Quizás simplemente para introducir, hay que recordar de que precisamente como lo dice la pregunta, existen muchos modelos de bienestar, ¿ya? Muchas alternativas posibles. Por lo tanto, quizás sería interesante para las personas que nos escuchan, que nos expliquen un poquito, muy a grandes rasgos, cuáles son estos modelos de bienestar, cuáles son sus diferencias, por ejemplo, y si es que efectivamente podrían servir como una puerta de salida para esta crisis que nosotros estamos viviendo. Para responder, quizás podríamos seguir en el mismo orden de las presentaciones, si es que les parece. A ver, bueno, yo espero clara en que creo que justamente necesitamos trascender la idea de modelo de modernización, modelo de desarrollo, modelo de bienestar, y comenzar, digamos, la construcción de este diálogo constituyente y de poder constituyente a pensar en justamente lo que tú comentabas, Alfonso, que es la diversidad de vida y de experiencias, ¿no es cierto?, de habitar que hay a lo largo de todo Chile. Eso yo creo que es un primer elemento. O sea, ¿por qué? Porque finalmente, si no, vamos a seguir replicando, ¿no es cierto?, lo que justamente criticamos, que es la construcción, ¿no es cierto?, de estas constituciones desde las metrópolis, desde los grupos sociales de la capital, de Santiago, que finalmente es lo mismo que ocurre hoy. O sea, hoy las decisiones económicas, las decisiones de políticas económicas, de políticas sociales, de qué proyectos de inversión, de qué proyectos de desarrollo se realizan en este territorio nacional, se toman en Santiago, ¿sí? Se toman en función de, ¿no es cierto?, un paradigma de modernización, de un paradigma de desarrollo, que en definitiva beneficia primero a la metrópolis y luego chorrea, digamos, de algún modo hacia los territorios. ¿Y qué queda en los territorios? Quedan, ¿no es cierto?, en algunos casos territorios devastados, ¿no es cierto?, como el caso, por ejemplo, que tuvimos, ¿no?, Puchuncaví Ventanas, ¿no?, que fue un caso emblemático, ¿no es cierto?, donde la gente tiene que irse o vivir en condiciones pésimas. Acá está la población Libertad. Bueno, hay miles de territorios que están en esta situación. Entonces, el punto es que necesitamos que este poder constituyente, que este proceso constituyente y la construcción de poder constituyente se haga desde los territorios, desde las regiones, desde los territorios reducidos, desde los territorios que habitan, desde el Gualmapu, desde los territorios que habita el pueblo Aymara, desde el territorio de Aguita, desde el territorio austral, ¿no es cierto?, donde habitan los pueblos de Tierra del Fuego. O sea, pensar este país como un país diverso. Eso para mí es lo primero. Y ahí es donde hay que construir las formas en que queremos vivir, los proyectos de desarrollo, de inversión que queremos tener, ¿ya? No sé si me explico. O sea, yo creo que este proceso debe permitir eso, porque no podemos seguir repitiendo este modelo centralista, ¿no es cierto?, que beneficia, como digo, a quienes están en la metrópoli, y aparte que quienes están en la metrópoli tampoco lo están pasando bien realmente. Si uno lo piensa, excepto los que tienen mucho dinero, obvio, pero realmente tampoco lo están pasando bien. Entonces, creo que es el momento para poder hacer, digamos, esa discusión, esa reflexión, ¿no es cierto? Es decir, que este concepto de territorio no sea tan vacío, porque Pablo comentaba, ¿no?, es que parece que lo del territorio es algo que sí ha aprendido, o que sí tiene algún sentido, digamos, entre las políticas. Es, sinceramente, digamos, en mi experiencia, es discurso. Porque finalmente, claro, se habla mucho de los territorios, se habla, ¿no es cierto?, de la necesidad de planificar el territorio y todo, pero las decisiones de los proyectos de desarrollo se toman en Santiago. O sea, ahí es donde se toma si se va a hacer un proyecto extractivista, si se va a apoyar, digamos, el proyecto extractivista a través de proyectos de obras públicas, por ejemplo, porque es toda una, ¿no es cierto?, hay una serie de organismos, ¿no es cierto?, que están asociados para apoyar estos proyectos de desarrollo. Entonces, eso a mí me parece que es lo que de alguna manera tiene que transformarse y cambiar.
Por eso. Tengo otras cosas que decir, pero para no alargarme mucho. Bueno, Muchas gracias, Noelia. Súper interesante y nos vuelve quizás en vieja idea en filosofía política de en autogobierno. Vale decir, la Constitución tendría que sentar las bases para que como habitantes de este territorio podamos efectivamente autogobernarnos. Y eso supone, o eso trae muchas consecuencias prácticas importantes. Verónica, ¿qué nos dice acerca de Uy. esta pregunta sobre los modelos de bienestar? Bueno, acerca de esa pregunta y una reacción también a los comentarios de Noelia, porque yo creo de que tal vez voy a ser bien pragmática y decir de que hacerme la pregunta, ¿no? Porque yo vengo de la filosofía y la teoría crítica y economía política, o sea, es una mezcla media complicada, entonces me gusta hacer preguntas y no necesariamente contestarlas. Pero entonces, mi primera pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una nueva constitución o de una constitución, ¿no? Para la cual queremos tener un proceso constituyente y estamos peleando en el caso de Chile acerca de quién va a poder sentarse a la mesa y ya sabemos de que los que tienen más plata han podido armar campañas que son más efectivas que los otros. O sea, hay toda una pragmática y realidad política que me parece que a mí me gustaría traer al debate también, ¿no? Para decir de que en el fondo lo que estamos, y tomando también muy en cuenta lo que dice Pablo, pero estamos pensando en un nuevo acuerdo, que es como lo veo yo, y esto lo lanzo como una polémica tal vez, pero estamos en el fondo, vamos a negociar un nuevo acuerdo de cómo queremos ser dominados, o sea, a partir de una constitución, ¿no? Porque le vamos a decir al Estado, a partir de esa carta, cuáles son las obligaciones que tiene cada uno. Ahora, dos cosas. Una, yo creo que estamos hablando acerca de un Chile que deja fuera a los que hasta ahora han cortado el queque y que lo han cortado desde 1810, 1818. Entonces, o sea, el tema ahí de dominación política, me parece a mí que a mí me gustaría mantenerlo en mente también, ¿no? Cuando pienso en esto. Lo otro que quisiera decir es, uno de los debates, y pensando en el caso canadiense, por ejemplo, que ha sido el ejemplo que se usó en Chile, a fines de los 1800 para reducir al pueblo mapuche ¿no es cierto?, reservas, etc. O sea, hay una conexión con Canadá que debería también ser valiosa para nosotros al pensar en el tipo de constitución que se negoció en Canadá en 1982, ¿no? Bueno, pero ahí me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir con esto es de que a mí me parece de que uno de los debates es de que Chile tiene precisamente un sistema centralista de siempre y que la Constitución del 80, y esto Alfonso lo sabe tal vez mejor que nadie, exacerbó eso, o sea, es un presidencialismo grosero, ¿no? Entonces, uno de los debates que se están dando que es si acaso eso es lo que le sirve al país como modelo para poder darle cuerpo a lo que Noelia está mencionando, o sea, cómo ir descentralizando las decisiones, ¿no es cierto? Cosa de que se le dé reconocimiento y participación a territorios específicos, con sus características específicas. Así que yo creo que ese es un problema y para nada soy especialista en eso. Sé que es algo que he estado siguiendo un poco, precisamente por esta anomalía que es Chile, que es excesivamente centralizado. Entonces, se hace en el gobierno central lo que se quiere, con los recursos de las regiones y de los territorios, ¿no es cierto? Porque no todo vuelve a chorrear para allá. Entonces, para volver a la pregunta y no dejarla de lado, yo creo de que hay mucho que se ha escrito sobre modelos de bienestar, ¿no es cierto? Y sobre todo los nórdicos y Gustav Esping Anderson, hay toda una literatura en ciencias políticas sobre modelos de bienestar.
Lo que yo quisiera hacer énfasis aquí es que ninguno de estos modelos hasta la fecha se ha hecho cargo de este punto que quisiera yo enfatizar, que la pandemia ha hecho tan evidente para todos y todas, que es el tema de quién se hace cargo del bienestar, ¿no? El bienestar, así como dijiste, Alfonso, de que los seres humanos somos vulnerables, como dicen, ¿no?, en la teoría política, somos interdependientes, no como dice la Constitución chilena, inspirada, la del 80, en Friedman y Hayek y toda esta gente que vio al individuo como ¿no?, el ente fundamental y capaz de hacerlo todo por sí solo. No es posible y la pandemia nos muestra eso. Entonces, más que el modelo, lo que yo quisiera enfatizar es qué rol le vamos a dar, qué reconocimiento le vamos a dar a esa dimensión de nuestra vida en común y a quién le vamos a asignar la responsabilidad. ¿Nuevamente a las mujeres? ¿O va a ser algo de lo que nos vamos a hacer cargo como sociedad en su conjunto? ¿No? Pero eso, para terminar mi punto, eso también tiene repercusiones prácticas, porque para hacernos cargo de eso, tenemos que tener sistemas tributarios que sean justos y que sean adecuados. Y eso es algo que la sociedad chilena y las sociedades latinoamericanas nunca han podido lograr. Así que eso es otro desafío. O sea, la Constitución es el punto de partida, no es el punto de llegada para llegar a estos logros. Muchas gracias, Verónica. Mientras te escuchaba, creo que me recordaba una famosa carta de Simón Bolívar con respecto al presidencialismo, que decía una cosa así, de que el presidente es en nuestra Constitución como el sol que en su centro se mantiene firme y le da vida al universo, ¿ya? Vale decir, desde el origen, desde nuestros procesos de independencia, está muy presente esta idea de la figura del presidente marcada ahí en el centro de las constituciones, y han existido tanto formas de gobierno más conservadoras, más liberales, golpes de Estado, etcétera, pero se ha mantenido esa característica propia de América Latina, y es uno de los temas que seguramente vamos a discutir en la Carta Fundamental. Para Pablo, la misma pregunta acerca de los modelos de bienestar, pero me gustaría darle una vuelta, si me lo permites, Pablo. Muchas veces se piensa o se ponen como ejemplo estos modelos de bienestar escandinavo, el modelo de bienestar alemán, canadiense, en alguna medida, últimamente el caso de Nueva Zelanda. Pero, ¿cómo se le podría dar una vuelta desde la visión de los pueblos originarios a esa mirada que parece ser la solución que estamos acostumbrados en Chile, vale decir, importar modelos extranjeros que no tienen arraigo tal vez en nuestra historia, nuestra tradición, en nuestra cultura? No sé, me gustaría conocer tu opinión o tu percepción, Pablo. Bueno, la mejor prueba de que un modelo que no está adjetivado como de bienestar o subsidiario, como se le quiera llamar, neoliberal, ha existido por harto tiempo de forma sustentable, han sido los que han tenido o desarrollado o vivido, digamos, los pueblos indígenas hasta antes que experimentaran los fenómenos coloniales, que se les vinieron encima. Entonces, lo que quiero decir es que esos modelos no están caducos ni quedaron fuera de la historia, sino que tienen toda la posibilidad de desarrollarse el día de mañana, y aquí también lo han mencionado como parte de la alternativa. En Mapudungun se le dice Kumemoñán a la idea de un vivir bien. Cuando se habla de vivir bien, se habla de equilibrio, se habla, digamos, de armonía, se habla de coexistencia, de interdependencia, como aquí se remarcaba, con los demás, o sea, con las otras comunidades, con los otros tejidos sociales, y también con, bueno, se dice Caquemoñén, ¿no? Todas las otras formas de vida que son espirituales también y que son no humanas, en el sentido de cómo lo han clasificado muchas veces, pero con las cuales nosotros coexistimos y son vitales
para todo este sistema que está interrelacionado. La cuestión es cómo eso, o esa visión, que es una visión de mundo, no es un modelo reducible a fórmula, como se decía acá, económica, es un vivir, un estar en el mundo y un relacionarse que también se ha visto afectado por toda esta otra ideología que se planteaba, fordiana, y estos otros esquemas, ¿no? Donde el mercado y lo laboral como que trata de determinar todo una perspectiva salarial o empresarial, en fin. Esos mundos han podido mantenerse y son los mundos que han provocado y opciones, las fricciones más potentes contra el sistema. Nosotros sabemos que el movimiento sindical en este país fue golpeado, fue reprimido, fue reducido a lo mínimo en términos laborales. No es necesariamente, y todos quisiéramos, ¿no? Un agente, un interlocutor que precisamente esté cambiando desde dentro del modelo, cuesta. ¿Ah? Pero fíjense que precisamente las comunidades que tienen soberanía alimentaria todavía, que tienen tierra, que no tienen patrones, que no dependen, ¿no? de estos parámetros en los cuales te quiere meter ese modelo, son las que han corcoviado, son las que han presionado y son las que han puesto el pecho a las balas, digámoslo también, en el sacrificio, ¿no? De enfrentar al sistema. Y eso también es una forma de concebir la ciudadanía. Y aquí me salto también a ese aspecto, ¿no? O sea, la ciudadanía no es la individualización, ahí está la comunidad. Nosotros sabemos que en este Estado subsidiario también hay derechos que se reconocen, hay derechos sobre todo a la propiedad en esta constitución privada, hay derecho a una propiedad pública, pero no se reconocen los derechos colectivos, que son precisamente los que están en estos conceptos de Cumo y Muñén, que defienden pueblos como el mapuche. Creo que experiencia, y ahí me salta un poco la historia, de bienestar, si es que lo podemos llamar así, antes de este modelo neoliberal, si lo hubo, no superaron la contradicción que genera el colonialismo. Fíjate que en el proceso de reforma agraria no fue entregarle la tierra a los indígenas, por ejemplo, ese periodo antes del 73, ¿no? Sino que fue liquidar la gran hacienda para modernizar las relaciones capitalistas en el agro. Y en ese proceso los pueblos indígenas se empoderaron del mismo y lograron conseguir un tipo de reconocimiento a su proceso y a su propiedad, ¿no? Que al final el golpe lo dejó en cero. Entonces lo que quiero también decir es que a veces los sistemas o los modelos que se proponen pueden ser o tener una connotación distinta al actual, que está criticado y en crisis, pero no superan muchas veces las relaciones coloniales que generan racismo, discriminación, al menos como se ha establecido, y yo creo que esa pregunta que tú hacías, de cómo se piensa desde acá, creo que pueden ser algunas alternativas que se pongan en juego el día de mañana en esas discusiones como unas posibilidades dentro de Chile. No creo que los chilenos tengan que volver a los campos y vivir, digamos, en esas como visiones, pero no pueden dejarlas de lado, como descaradamente se les dejó todo este tiempo como si fueran cosas fósiles, ¿no? Al contrario, son alternativas reales. Muchas gracias, Pablo. Y tú mencionaste un tema interesante que lo puedo lanzar como una pregunta para aprovecharme de tu comentario. Antes de ahondar en eso, yo les recuerdo que pueden seguir formulando sus inquietudes, consultas a través de nuestras redes. Pablo menciona algo importante que tiene que ver con que la Constitución actual hace una distinción entre lo que podríamos llamar las cosas privadas y las cosas públicas, para decir, según la Constitución actual, o las cosas pertenecen a alguien o son públicas. Por ahí hay un reconocimiento de los bienes comunes, pero con poca trascendencia práctica. ¿Dónde va mi pregunta? Quizás en ese concepto, el de bienes comunes o el de cosas comunes, en un contexto de cambio climático, puede ser una oportunidad también importante para repensar los modelos de desarrollo a partir de muchos de los temas que comentó Pablo. Entonces, me gustaría plantear esta inquietud que está en el centro, además de las inquietudes de los ciudadanos. Hay que recordar que la mayoría de las encuestas que han salido durante los últimos meses, la cuestión ecológica sobre el medio ambiente está siempre presente como una de las principales inquietudes de la gente. Entonces,
me gustaría conocer su opinión acerca de esta interrelación que nosotros podemos llamar entre las cosas comunes, ¿no es cierto? Los modelos de desarrollo y y los desafíos que produce este contexto de crisis, además climática, como si fuera poco, ¿no es cierto? Crisis cultural, económica, social, pero además climática que nosotros estamos viviendo. No sé si, Noelia, podemos partir por Sí, tu yo creo persona. que algo dije en mi lluvia de ideas, pero vamos a profundizar un poquito. Antes sí quisiera también decir que una de las cuestiones que a mí me preocupa profundamente es que este proceso constituyente no implique realmente discutir sobre la legitimidad del modelo económico, por un lado, y también de las instituciones del Estado. Porque creo que justamente es lo que está hoy día en crisis también. O sea, si llegamos, digamos, a este punto con el estallido social o la revuelta social, ¿no es cierto?, con todo lo que ello implicó, porque murió mucha gente fue encarcelada, o sea, fue terrible lo que vivimos. Incluso pensamos en algún momento que estábamos como volviendo a un estado de dictadura, con un nivel de represión militar y policial muy fuerte. Entonces, yo digo, si asumimos como que Chile ya tiene este tipo de legalidad y tiene este tipo de constitución y que lo que viene más o menos es o sea, eh, es más de lo mismo, en realidad creo que estamos mal, sinceramente. O sea, yo creo que efectivamente necesitamos discutir todos estos temas que tienen que ver con la legitimidad del sistema político, del sistema del Estado, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, y de lo que implicaría entonces un pacto social, pero un pacto social planteado, como digo, desde territorios. Y ahí me engarzo a la pregunta que haces, Alfonso, porque justamente, ¿no es cierto?, también lo que a lo que nosotros hemos asistido acá en Chile es que gran parte de los bienes comunes, además, digamos, de todo lo que ha sucedido con los pueblos, ¿no sé, con el pueblo mapuche particularmente, pero también con muchos bienes comunes de las regiones, ¿no es cierto?, hoy día son privatizados, están privatizados, ¿no? Estamos hablando de ríos, estamos hablando de montañas, estamos hablando bueno, principalmente de eso, ¿no?, de bordes costeros, en fin. Entonces, eso es muy complejo, porque la mentalidad, ¿no es cierto?, esta iniciativa empresarial tan valorada, ¿no es cierto?, por Hayek, desde Smith, digamos, desde el siglo XVIII, ¿no? Lo que es una mentalidad a corto plazo. O sea, eso es parte de la racionalidad económica liberal. O sea, las decisiones se toman en el corto plazo, no se toman para el largo plazo. Entonces, al ser privatizadas, esos bienes son explotados, ¿no es cierto?, bajo este parámetro. Entonces, por eso tenemos la crisis que tenemos, ¿no es cierto?, y en Chile y en el mundo, o sea, porque finalmente todos estos bienes que son comunes, ¿no es cierto?, han sido privatizados. Y en Chile particularmente, entonces, a mí me parece que hemos perdido mucho patrimonio. Mucho patrimonio en el sentido de aquello que, ¿no es cierto?, es valioso para las futuras generaciones y que puede ser de uso económico también, ¿no? No quiero ponerme patrimonialista, digamos, sino que lo estoy pensando en ese sentido. Entonces, esa es una cuestión compleja, o sea, es compleja, o sea, no sé si podemos hablar de expropiaciones, ¿no? pero sí es algo que vamos a tener que reflexionar, porque nos estamos quedando sin agua en muchos territorios por este tema de la privatización, ¿no es cierto?, en muchos territorios. Hemos perdido bienes como territorios, ¿no es cierto? Y lo poco que queda, lo poco que nos está quedando en los territorios, tiene que ser una decisión, el uso de eso, tiene que ser una decisión de las personas que habitan en esos lugares. Yo no sé por qué eso es tan complicado de poder comprenderlo. O sea, ¿por qué no somos capaces, ¿no es cierto? Por ejemplo, si pensamos en regiones o si pensamos en territorios indígenas particularmente, o si pensamos, ¿no es cierto?, en áreas de valor biocultural, ¿por qué no en esos espacios quienes decidan los proyectos de desarrollo sean las personas que habitan en esos lugares?
para que sigan habitando en esos lugares. No sé si me explico, porque nadie quiere que le pongan una industria al lado. Entonces, aquí voy al otro tema que también planteé en mi lluvia de ideas, que tiene que ver con que en el mundo tenemos que detener la máquina del crecimiento económico. O sea, y eso lo están diciendo en distintos lugares, lo están diciendo los pueblos indígenas de América Latina, lo están diciendo movimientos ecologistas de Europa. Hay que detener esta máquina del crecimiento económico, del avance del capitalismo transnacional. Eso hay que detenerlo de una buena vez. O sea, y cuando podamos, y la pandemia nos vino a decir eso, lo dice Bandana Chiva, lo dice la Silvia Rivera Cusicán, que la pandemia es un efecto, ¿no es cierto?, de esta explotación extrema, ¿no es cierto?, de la naturaleza, esta dominación y explotación de la naturaleza en todos los lugares del mundo. Entonces, para terminar, me parece que deteniendo la máquina del desarrollo, la máquina del crecimiento económico, si somos capaces, si estamos en pandemia y es el momento realmente de pensarlo, también tenemos que pensar el tema del tiempo. Porque ya lo decía, o sea, hemos explotado la naturaleza, pero también hemos explotado a los seres humanos. Y aquí está el tema que planteaba Verónica, o sea, si nosotros pensamos en otro tiempo, en un tiempo que no es el tiempo fordista, que no es el tiempo de la máquina, también vamos a aprender a valorar, ¿no es cierto?, esos tiempos que dedicamos al cuidado, que dedicamos, ¿no es cierto?, a la protección de la naturaleza, a la restauración de la naturaleza, ¿no es cierto?, que también es parte de los cuidados, ¿no es cierto? Pero eso requiere también, ¿no es cierto?, pensar, como digo, epistemológicamente diferente. Y creo que estamos en el momento de hacerlo. Yo creo que este es un desafío que tenemos que hacer, tenemos que pensar qué tipo de sociedad queremos. ¿Queremos seguir explotándonos? ¿Queremos seguir explotando la naturaleza? ¿O queremos transformar realmente las relaciones, transformar el valor del tiempo, valorar nuestro tiempo, valorar las actividades de cuidado, las actividades creativas, las actividades, ¿no es cierto?, que no implican extractivismo, que no implican explotación? Eso. Muchas gracias, Noelia. Le doy la palabra a Verónica, a ver si puede profundizar en esta pregunta, que es uno de los temas centrales que vamos a discutir también. Mira, yo soy de las que opina y pienso seriamente de que las crisis mundiales no se resuelven a partir de países como el de Chile, ¿no? Somos una pulga en la cola del gato, ni siquiera el pelo, en el sentido, ¿no? Entonces, o sea, ese es mi momento pesimista, pero tal como dice Noelia, yo creo que estamos en un momento importante precisamente porque la inquietud y la preocupación que tiene varias formas, ¿no? Una tiene que ver con el desencanto profundo que hay con la política, el encanto que hay con figuras populistas de derecha, ¿no?, que eso es la preocupación en otros países de América Latina, también de Europa, ¿no es cierto? Hay una preocupación muy profunda con la crisis que estamos viviendo producto de el tipo de modelo económico o de economía y modernidad que se nos ha vendido, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que, como digo, es un momento importante porque, como mencioné al inicio, es interesante ver los pronunciamientos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todas estas organizaciones que en algún momento vendieron para América Latina y para Chile, ¿no?, como su alumno ideal, esta idea de la privatización de todo, ¿no es cierto?, y la apertura radical de la economía a la competencia mundial como el modelo de desarrollo. Eso es lo que se vendió en un momento, y ahora estamos retrocediendo, si uno lee esos documentos, retrocediendo, ¿no es cierto?, para salvar precisamente el capitalismo de sí mismo como modelo, ¿no?, y darle una cara más humana ahora. Yo leo así esta preocupación, ¿no es cierto?, por decir, bueno, le hemos dado mucho énfasis a lo que son los intereses individuales y poco a lo común. Pero le hemos dado, en el caso chileno, por 40 años, ¿no?, mucho más de 30, consolidado en 30 años, pero a una cultura capitalista
del individualismo, ¿no es cierto? El individualismo, del emprendurismo, del salir adelante, el rascarse con sus propias uñas. Eso ha sido lo que se nos ha vendido como responsabilidad absoluta, mientras se vendieron absolutamente todos los bienes comunes que tenía antes la sociedad chilena, la chilena, ¿no? Pensando en la corrección que hace Pablo, ¿no? Eso se vendió, ¿no? Se vendió, y para pensar en cosas la privatización del agua, por ejemplo. O sea, concretamente, la privatización del agua, ¿no es cierto? Y la privatización en democracia, después del 90, de las sanitarias y el saneamiento del agua, ¿no es cierto? O sea, los bienes comunes que además se reconocen a nivel global como derechos humanos, si uno sigue a las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Esos son los que ahora son productos privados. Y ahí la Constitución que nos ha regido por estos últimos 30 años es una Constitución que nos dice que la propiedad privada es lo que tiene más importancia. Ahora, revertir eso yo creo que es parte de esta carta, de esta nueva carta. Sería el primer paso, como digo. Los otros pasos vienen. Tendría que ser, pero va a ser una pugna política para la cual va a haber respaldo constitucional, como lo veo yo. Estoy pensando, en Inglaterra se trató de privatizar el agua, la revertieron. En la Argentina trataron de privatizar las pensiones, se revertió. O sea, hay la posibilidad de hacerlo para pensar en cosas muy concretas, como respuesta a lo que estás diciendo, a tu pregunta, Alfonso, del tema de las cosas comunes, ¿no? Y yo creo que volviendo a esta preocupación con modelos, ¿no es cierto? Modelos de lo común, a mí lo que me queda clarísimo es que ya no es posible volver a que algunos están haciendo, ¿no es cierto? Como modo de rescatar un capitalismo con una cara más humana, es, así como dice el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto? Reconocer que tenemos responsabilidades hacia la comunidad, hacia nosotros, pero eso no va a significar revertir la situación y volver a asumir que estas son responsabilidades a nivel privado, ¿me entiendes? O sea, ahí hay una tarea que nadie ha hecho en ningún momento, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Norteamérica, no se ha hecho. Un poquito los daneses de reconocer, como dije al inicio, como responsabilidad de la sociedad en su conjunto, es el bienestar y que ahora además incluye el bienestar de la Tierra y del planeta, ¿no? O sea, cuidar eso como un bien común, como responsabilidad de todos y no asignarla a las mujeres, o, ¿me entiendes? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos para plantearnos qué tipo de sociedad queremos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de eso? Muchas gracias, Verónica, por tu interesante aproximación para ir cerrando este ciclo de conversación y este debate que ha estado muy interesante hoy en día y que podríamos seguir durante mucho rato más, ¿no es cierto? Quedan muchos temas para profundizar. Me gustaría conocer la opinión de Pablo con respecto a esa relación que existe entre los recursos comunes o entre los recursos, ¿no es cierto? La protección de los ecosistemas y la autonomía o el autogobierno de los pueblos originarios. No sé cómo lo ves tú en el contexto de este escenario que nosotros estamos viviendo. Bueno, mira, yo creo que primero una alusión histórica en la historia, ¿no? También es cercana, por ejemplo, con los pueblos del norte, especialmente el Tahuantinsuyo. Siempre hicieron ver, ¿no? Una coexistencia, vamos a decir desde ahora, ¿no? La existencia de un área social o colectiva que se reconoció, esta idea de una especie de conquista de los incas sobre los pueblos, que los nacionalismos, especialmente chilenos, trataban de incentivar y de resistencia araucanas, ¿no? Que
es como si fuera una pelea eterna, ¿no? Que después se traspasa chileno y peruano, te dan otras visiones, también otras lecturas, ¿no? Los pueblos se entienden, los pueblos coexisten, los pueblos se influyen, los pueblos se intercambian, y eso, fíjate que el periodo de la colonia, si bien descontinuó y destruyó harto de toda esa construcción, ¿no? Social, cultural, histórica, incluso dentro de los modelos coloniales se reconocieron áreas comunes, ¿ah? Así como propiedades colectivas que no podían echarle mano los hacendados o encomenderos, ¿no? Porque esos pastos, porque esos montes, porque esa agua eran de goce también colectivo. Incluso los pueblos que sometieron, que le llamaron pueblos de indios, los dejaron con un área y un territorio del cual ellos podían disponer de forma común. Fíjate que el modelo republicano fue completamente agresivo cuando aparece, ¿no? Como una posibilidad en la historia luego de sus procesos de emancipación. Y una de las cosas que va a hacer, entre otras, ¿no? Medidas, es cargar contra todo eso que es social, que es colectivo. A los pueblos de indios lo hace desaparecer y sus tierras la entrega a la gran propiedad agrícola, o sea, refuerza el modelo hacienda, ¿no? Que venía del periodo más oscuro de la colonia. Y en adelante ha sido la tónica. Bueno, a los mapuches nos incorporaron tardíamente al Estado. Y fíjate que hay una especie de como contradicción, porque cuando constituyen nuestra propiedad, ahora legal, pero de forma bien desigual, nos entregan el 5% de lo que nos pertenecía, lo entregan mediante un título comunitario. Es un título no que encabeza un cacique, como le van a llamar, más su familia. Pero fíjate que a la vuelta de 50 años le entra no nuevamente de que no puede ser así, porque en Chile no puede haber una propiedad colectiva. Entonces lo que hay que hacer sí o sí es subdividir la comunidad y ahí empieza toda una relación, especialmente de los años 30 hasta 1990, en la cual está la resistencia de las comunidades a esos intentos de división, porque una de las cosas que afirman las comunidades es que ellas también con esa propiedad colectiva como se les dejó. El problema no es subdividirla para tener la libertad para arrendarla o venderla, cuestión que insistió el gobierno de Piñera, ¿no? En sus 2 años cuando quiso reformar la ley indígena. La cuestión era ampliar la cabida de tierras. Eso era lo que decía el movimiento. No era cambiar su modelo que lo indicaban, ¿no? Como un modelo de comunidad, aunque jurídicamente es una reducción lo que existe ahí. Pero mira, hoy día los análisis pueden decir los mapuches ya no viven, a lo mejor, o no tienen esa experiencia de vivir en una comunidad, pero hay un dispositivo político e ideológico dentro del movimiento que se lo ha hecho también llegar a los chilenos. Últimamente yo creo que la aparición dentro de los chilenos de un discurso de autodeterminación, especialmente en los casos de Freirina, en los casos de Quintero y otros, ¿no? Donde la gente dice, bueno, nosotros queremos también autodeterminación, o sea, nosotros queremos decidir sobre nuestros territorios. ¿De dónde sale ese discurso? ¿Ya? Y aquí hay 50 y más años en los cuales movimientos como el mapuche han puesto ese derecho y lo han ejercido, aún estando subdivididos, aún sus propiedades siendo hoy día individuales, llamadas hijuelas, y luego producto del crecimiento de la familia, minimizándose al máximo. Pero no perdemos en nuestro horizonte, en nuestra visión, que esa montaña, que la están haciendo pedazos para plantar después pino o eucalipto, o para sacar quizás qué metal de ahí, o ese litoral que lo están pelando de todos los recursos que tiene porque se lo pasaron en concesión, no a estas 5 familias que hoy día controlan todo en términos de las leyes de costa, de mar, o se lo pasaron al capital extranjero, es un tema que nos involucra. Y eso significa que hay que denunciarlo, que hay que resistir, independiente, y ahí me meto en la cuestión de lo legal y de lo ilegal. Seguramente legal ni existimos como comunidad, pero creo que queda claro que una cosa es la legalidad y lo otro es la legitimidad. Y lo más probable es que vamos a entender de que lo legal no lo hemos escrito nosotros,
pero nuestras resistencias, nuestros procesos de organización, nuestros sacrificios son completamente legítimos. Y si hoy día se leen de una forma negativa, el día de mañana, como pasó con los libertadores, digamos, de América, que fueron vistos como terroristas, sediciosos, etcétera, hoy día son vistos como libertadores, ¿no? Entonces, hay también ahí una noción que es súper importante poderlas destacar. Hay conceptos como los de Itro Filmoñán, que circulan, ¿no? Y en el cual se hace ver de que nosotros somos parte de un conjunto dentro de la existencia, y que por lo tanto echar abajo una montaña, disecar, ¿no? Un humedal, o terminar con todo lo que es la existencia, ¿no? De un litoral, tarde o temprano no, se vuelve en contra nuestra. Y por lo tanto, esa cuestión, el día de mañana, si no impregna las discusiones constituyentes o lo legal, va a seguir actuando como hasta el día de hoy, como un contradiscurso, pero no por eso menos efectivo en la resistencia. A mí me interesaría que esos impulsos, ¿no? El día de mañana se canalizaran en una vía institucional, pero sobre todo se asumieran socialmente como una forma de vivir, de existir y de convivir, digamos, con los demás, siendo corresponsables, que es una de las cuestiones que han hecho perder al pueblo chileno con todas estas formaciones, con todas estas políticas que históricamente se han inoculado, ya que se está vacunando, se ha inoculado a través de la educación sobre ello. Mira, termino con mi parte de historiador. Los primeros libertadores, o como uno los quiera llamar, postularon una democracia de los pueblos y pusieron el poder en los territorios. La idea de un Chile federal no es una invención de ahora, es una cuestión que nace con Chile en sus primeros orígenes. Y en el concepto de esos primeros libertadores estaba la inclusión de los mapuches como un sujeto político, en la idea de un Estado que incluyera a esa nación que estaba allá, porque los loncos podían actuar como diputados, y ¿por qué no conformamos una confederación? Esa cuestión no cayó porque era mala la idea, sino por un acto de fuerza. Y los sectores que tomaron el poder son los que construyeron este Estado centralista, vertical, jerarquizado, monocultural, es decir, un Estado-nación, que es el que hoy día ha entregado los territorios al capital internacional, al costo que eso tiene en la región de ustedes y acá, ¿no? Que es parte también del Gualmapu. O sea, entonces no es que estemos inventando la rueda. Yo creo que igual nos estamos encontrando con nuestra historia, y hay que asumirla también, conscientemente, y en la acción. Bueno, muchas gracias Pablo, a Noelia, a Verónica también por su tiempo, por sus interesantes intervenciones. Creo que hablo por los asistentes, me parece también, hemos aprendido mucho de ustedes. Y les quiero dar la palabra a Moira Delano, quien es la directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Concepción, que nos va a dirigir algunas palabras de cierre y nos va a dar también alguna información. Muchas gracias, estimado Alfonso. Ya estamos llegando al final del encuentro de hoy. Queremos agradecer a los protagonistas de este seminario, a Noelia, Verónica, Pedro y a ti también, Alfonso. Muchas gracias por este interesante y desafiante espacio de diálogo, modelos de desarrollo de nueva constitución. Ya el nombre era, ¿verdad? En ese sentido, queríamos abrir la discusión. Y queremos agradecerles a nombre de la Universidad de Concepción su disposición y las reflexiones que han hecho. Este seminario reafirma, ¿verdad?, el compromiso y el rol histórico y ciudadano de nuestra universidad para aportar precisamente a este proceso histórico para la democracia de Chile, poniendo acento en temas que yo creo que ustedes han sido centrales en destacar, ¿verdad?, que en los desafíos que ofrece precisamente el debate constituyente para hacer un espacio de diálogo ciudadano. Ese es un tema relevante. Con posibilidades, ¿verdad?, de opinión y revisión de los acuerdos básicos que allí se contemplen respecto del uso, por ejemplo, de los recursos económicos, proyectos de sociedad que anhelamos construir, que obviamente requiere de este debate y de este diálogo ciudadano y colectivo. Que el proceso de redacción de una nueva constitución, como decía Verónica, es el punto de partida y no de término. Yo creo que ese también es un elemento importante,
que este es un proceso que es mucho más largo y es de construcción colectiva y que tiene que ver con lo que decía Pablo, los derechos colectivos, que son, después ahí podremos profundizar en otros espacios de debate, ¿verdad?, estos elementos. Además, ustedes han dicho que estos modelos de desarrollo, ¿verdad?, se abren a ser discutidos para efectivamente incorporar los cambios políticos y culturales de mayor envergadura y que la ciudadanía ha venido además demandando de manera insistente, ¿verdad? Nos han dejado horizontes, ¿verdad?, para poder imaginar estos procesos y estos desafíos y que permiten pensar en nuevos equilibrios completamente necesarios entre, por ejemplo, el rol del Estado, los derechos de las personas y los territorios, con la necesaria equidad, la inclusión, el respeto a la diversidad y las culturas, así como el cuidado y la protección del medio ambiente y su biodiversidad, para la legitimidad necesaria que se demanda, ¿verdad?, de esta nueva Constitución. Yo diría que las reflexiones que hoy ustedes han planteado, ¿verdad?, abren un conjunto de otras, más que respuestas, ¿verdad?, como decía Verónica, más bien muchas preguntas. La idea de este espacio precisamente es generar espacios, conocimiento, intercambios de opiniones y conversaciones constituyentes en el Campanil, precisamente lo que buscan ser este espacio de encuentro y de diálogo. Antes de cerrar, quiero invitarlos a toda la comunidad universitaria y por supuesto también a su red alumni, a participar de una nueva convocatoria, 102 conceptos para la nueva Constitución, que es una iniciativa en el marco de la conmemoración de los 102 años de vida que cumplirá nuestra universidad en mayo próximo. Respondiendo, ¿qué conceptos considera que deben estar en la nueva Constitución política? La idea es que esperamos sus respuestas al correo foroconstituyente@udec.cl hasta el 17 de mayo, ya que los 102 conceptos más mencionados serán remitidos a la Convención Constitucional. Además, quiero convocarles para el próximo webinar. Gracias. Desarrollo de las regiones, desigualdades territoriales a superar. Aquí tenemos temas que ustedes ya han planteado y donde vamos a profundizar también con destacadísimos invitados, que forma parte, ¿verdad?, del ciclo de conversaciones también constituyentes en el Campanil para el próximo miércoles 5 de mayo, puntualmente a las 18. Así que muchas gracias a todos los asistentes y nos encontramos muy pronto y muy buenas tardes para todos y todas.